Y dando continuidad a esta segunda jornada académica de la sexta edición de nuestro Congreso Latinoamericano de Riesgos, vamos a abordar asuntos relacionados con riesgo climático, pero esta vez vamos a analizar cómo capitalizar las oportunidades derivadas en este frente. Y ello lo cubriremos en una conferencia que hemos titulado Transformando el riesgo climático en oportunidades. Esta conferencia la liderarán Soledad Díaz Noriega y Marcela Ponce. Soledad Díaz es socia en la consultora Management Solutions y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de consultoría en entidades financieras, específicamente en reporting, divulgación y gestión de riesgos. Además, ha dirigido en los últimos años la práctica en sostenibilidad y gestión del riesgo del cambio climático y medioambiental de la firma en la cual actualmente trabaja, tanto en la dirección de proyectos transformacionales en entidades financieras como en publicaciones especializadas en este frente. Soledad, bienvenida al escenario. Muy bien, muchas gracias por invitarme a este sexto congreso al CLAR de FELABA. Encantados de contar con tu participación. También quiero darle la bienvenida a Marcela Ponce. Marcela Ponce lidera el programa de finanzas climáticas para el Grupo de Instituciones Financieras de IFC, International Finance Corporation, en América Latina y el Caribe, y además coordina la red de banca sostenible en nuestra región. Desde sus diferentes roles en IFC y su experiencia profesional previa en América Latina y en Europa, Marcela ha apoyado entidades financieras en el desarrollo de negocios sostenibles, también a gobiernos en la definición de marcos regulatorios que promuevan la sostenibilidad y en la planeación de desarrollos inmobiliarios cero carbono y en la facilitación de diálogos público-privados en este sentido. Marcela cuenta con una maestría en Administración de Negocios, un MBA y una maestría en Liderazgo Sostenible de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y además es diplomada en Cambio Climático, Economía y Gobernanza en London School of Economics también en el Reino Unido. Marcela, bienvenida al escenario. Les agradecemos haber aceptado nuestra invitación para participar en este congreso y les cedo el micrófono virtual. El escenario es de ustedes dos. Adelante, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Voy a compartir presentación. ¿Me dicen, por favor, si se ve? ¿Sí? No, se está viendo la mía. Perfecto. Voy a dejar de compartir. Adelante. Dejo de compartir yo y avanzar. Muy bien. ¿Quieres que comparta la presentación desde mi lado? Está perfecto. Okay. ¿Se ve? Comparte tú, Marce. Vale. Perfecto. Bueno, mientras Marcela comparte pantalla, adelanto un poco de lo que será el contenido de nuestra presentación, ¿no? Cuando tanto IFC como nosotros nos planteábamos qué enfoque darle, ¿no?, a esta conferencia en la que vamos a participar, ¿no?, después de muchas conferencias que han tenido a lo largo del día de hoy en relación a riesgo del cambio climático, pensamos darle una óptica que aportara el máximo valor posible desde el conocimiento, ¿no?, que ambas instituciones, tanto IFC como MS, pueden aportar, ¿no? Desde IMS como consultora global con gran experiencia en el ámbito de riesgos y en especial de riesgo climático, lo que queríamos un poco mostrarles es un poco nuestra percepción de cómo estamos viviendo, ¿no?, en otros ámbitos, en otros entornos geográficos, la regulación que se nos viene en el ámbito de lo que es el riesgo climático, ¿no?, desde el conocimiento de que al final los supervisores de algún modo están muy pendientes unos de otros y es nuestra percepción de lo que está por llegar, ¿no?, en el resto de geografías. Pero, por otro lado, ¿no?, cuando nos planteamos también, Marcela y yo, cómo titularlo, decimos, no queremos quedarnos aquí, ¿no? Es decir, al final, cuando nos planteamos que la banca tiene que transformarse hacia la descarbonización,
Bueno, hay dos formas de hacer esto, ¿no? Una es desde la obligación, que es un poco lo que yo voy a trasladar, pero también desde la convicción, ¿no? Y ambas instituciones creemos que finalmente el hacerlo desde la convicción, el revisar, ¿no?, todas esas oportunidades que trae esa transformación son fundamentales. No solo adaptarse al cambio, sino también ser líder, ¿no?, de este cambio y de esta transformación. Entonces, en ese sentido, la parte inicial de lo que es nuestra presentación, pues yo hablaré un poco del contexto internacional en el que estamos inmersos y de cuáles son las tendencias en regulación y supervisión financieras en el ámbito específico de cambio climático, tal cual lo estamos viendo, ¿no? Y se pueden imaginar que al final es una regulación difícil, es dura, es muy, muy exigente en cuanto a nuevas metodologías, muy, muy exigente en cuanto a divulgación de información, pero bueno, queremos también darle esa visión positiva que trasladará Marcela de cómo finalmente se transforma ese riesgo en oportunidad, ¿no? Muy bien. Si vamos un poco a lo que es el contexto general internacional, bueno, aquí no voy a pararme mucho, ¿no? Sí que quería un poco reflejar cómo hemos llegado, ¿no?, a la situación en la que nos encontramos en las geografías en las que la regulación del cambio climático está siendo muy ambiciosa, ¿no?, y llegando a las entidades financieras con mucha fuerza, ¿no? Entonces, vemos un poco cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Lo primero es cómo hemos ido viendo que el cambio climático, la sostenibilidad en general, pero el cambio climático en particular, iba a lo largo de los últimos años ocupando un lugar cada vez más primordial en la conciencia colectiva global, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, en Europa, en 2019 había un Eurobarómetro que decía que el 90% de los ciudadanos europeos consideraban que el cambio climático era el principal problema al que se enfrentaba el mundo hoy en día, ¿no? Eso fue antes de la pandemia, pero posiblemente si hiciéramos esa pregunta a día de hoy no estaríamos muy desencaminados. Y por otro lado, se percibía y se percibe una cada vez mayor demanda por parte de los clientes, por parte de los consumidores, de precisamente consumir productos sostenibles, ¿no?, que las organizaciones les ayuden a tener un consumo más sostenible. Todos recordaremos, ¿no?, eventos como los Fridays for Future, etcétera, y fuimos viendo cómo poco a poco se fue incrementando el riesgo reputacional de determinados sectores a los que se consideraba de algún modo más culpables, ¿no?, por ser más intensivos en emisiones de carbono. Y en ese sentido se inició en los últimos 2-3 años una oleada de procesos judiciales que iban por ejemplo, las compañías de oil and gas, ¿no? El caso de Shell, por ejemplo, es el más reciente, pero también incluso a los propios gobiernos, ¿no? Hay una sentencia reciente contra el Estado francés, también está en la Corte Suprema holandesa, es decir, sentencias que avalan, ¿no?, la responsabilidad de los gobiernos ante la inacción en el cumplimiento de los compromisos de descarbonización. Y ese riesgo reputacional y real que afecta a las contrapartes de los bancos, afecta también a aquellos que los financian, ¿no? Hemos visto casos de boicots ante bancos específicos cuando se publicaba cuáles eran los sectores que estaban financiando, ¿no? Esto, si nos referimos a lo que es la sociedad en general, en paralelo fue incrementándose la conciencia de los inversores y la necesidad que planteaban de una mayor transparencia en relación a los riesgos de cambio climático, ¿no? Veníamos de la anterior crisis financiera con una sensibilidad de que no habían aflorado todos los riesgos que tenían que aflorar, que por lo tanto, del mismo modo, en este caso, las compañías estaban afrontando o ocultando, o peor todavía, más que ocultando, no dándose cuenta, ¿no?, de que el cambio climático, no solo por los riesgos físicos, sino también por la necesidad de esa transformación que se les iba a pedir, suponía riesgos que no estaban considerando ni tampoco divulgando y que, por lo tanto, los analistas no eran capaces de tener una visión objetiva de lo que realmente valían esas compañías, ¿no? En paralelo, además, hemos ido viendo por parte de los inversores una cada vez más demanda de productos financieros
verdes, de productos financieros sostenibles financieros y no financieros, ¿no? Pero en este caso financieros. En paralelo a esto, ¿no? Pues vamos viendo cómo se configura un nuevo entorno competitivo. Es digamos, un entorno donde desde el punto de vista climático podemos ver ganadores y perdedores, ¿no? O más afectados en aquellas industrias más intensivas en carbono, pero también aparecen nuevos sectores que percibimos como que vienen a contribuir a la solución del problema de cambio climático y en ese sentido pues se perciben como sectores en alza, ¿no? Todo lo que tiene que ver evidentemente con los sectores de las renovables, pero también con infraestructuras para incrementar la resiliencia ante los riesgos físicos, transporte no intensivo en carbono, comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, todas las compañías van a tener que realizar transformaciones grandes, ¿no? Y en ese sentido se avecinan, y eso lo comentará más adelante Marcela, se avecinan grandes inversiones de capital. Evidentemente esto supone unas oportunidades relevantes para lo que es la industria bancaria, bien para posicionarse en esos nuevos sectores, por un lado, bien como canalizador de esa financiación que requerirán las compañías para adaptarse, ¿no? Y para transformarse. En paralelo a todo esto, surgen nuevos estándares internacionales, estándares de divulgación, como puedan ser el LATI-CFD, el CDP o estándares metodológicos, y empieza a aterrizar en la regulación todo lo que había ido calando, primero, digamos, en la conciencia colectiva, después en la presión inversora, y los reguladores también financieros empiezan a ser conscientes de que en la medida en que impacta en las contrapartes de los bancos fuertemente, impacta también en la resiliencia del sistema financiero y en ese sentido empieza a surgir de forma muy fuerte regulación específicamente dirigida a la industria financiera, tanto a la banca como a los seguros en relación a cambio climático. Y finalmente, hace pues poco más de un año, cuando surge, ¿no? la pandemia, pues nos planteábamos toda esta inercia, esta tendencia de la que venimos se va a parar a consecuencia de la preocupación por la reactivación de la economía tras la COVID. Lo que hemos visto es que no es así, ¿no? Al contrario, que se ha acelerado esa concienciación y que se ha acelerado esa regulación. Bien. Si vamos más adelante, Marcela. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo afronta lo que es la regulación esta situación, ¿no? Nos encontramos, y voy a hablar un poco de tendencias generales, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? En las distintas geografías y que tienen normalmente estos puntos en común, ¿no? Por un lado, tenemos todo lo que se refiere a la regulación de la propia descarbonización del modelo productivo, es decir, los países, los gobiernos empiezan a comprometerse en línea con el Acuerdo de París a la descarbonización de las economías y esta descarbonización implica realmente planes de acción, leyes de cambio climático y planes para transformar los sectores. Es decir, si nos vamos a descarbonizar, tenemos que decidir qué vamos a hacer con la minería del carbón, qué vamos a hacer con las subvenciones a los hidrocarburos o qué vamos a hacer con la fiscalidad, por ejemplo, de los hidrocarburos, qué vamos a hacer con la industria automovilística y cómo la vamos a obligar a transicionar a soluciones eléctricas, soluciones de hidrógeno, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, cómo vamos también a establecer un precio del carbono y cómo vamos a regular el mercado de emisiones. Esto impacta en nuestras contrapartes, evidentemente, se convierte en riesgos legales y tecnológicos y de reputación también para nuestras contrapartes, pero impacta también de forma indirecta en las entidades financieras que a su vez financian, ¿no?, a estas contrapartes. Y por otro lado, como he dicho, los supervisores financieros
se hacen eco de la necesidad también de regular el sector financiero en la medida en que son conscientes de que hay un impacto en la resiliencia financiera, ¿no? En la estabilidad del sistema financiero. Y empiezan a sacar regulación que en líneas generales aborda, ¿no?, los ejes que ponemos aquí. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la estrategia y gobierno, es decir, esto es un riesgo emergente más, pero es un riesgo emergente transversal y relevante, y en ese sentido quieren asegurar que esté imbuida en la estrategia esos planes de descarbonización y, por supuesto, que se gobierna como cualquier otro riesgo relevante. Hay muchísima regulación en cuanto a la divulgación y transparencia. Ahora mismo estamos en pilar 3, tenemos que divulgar información para todas las industrias, ¿no? Gestión de activos, todo lo que es la inversión crediticia, el resto de inversión. Tenemos que remitir mucha información en ámbitos, en aspectos que estaban muy alejados de la zona de confort de lo que pudiera ser la banca, ¿no? Por otro lado, la regulación tiende a lo que es el establecimiento de una taxonomía oficial de actividades sostenibles. Aquí una de las primeras preocupaciones que surge de inicio es que se produzca una burbuja verde y, de algún modo, que se produzca ese greenwashing, ¿no? Entonces, esa taxonomía oficial lo que hace es establecer con un nivel de detalle muy grande, sector a sector, qué es lo que se considera sostenible y qué no. Es decir, cuando un banco concede una financiación, si esa financiación es sostenible, qué características tiene que cumplir, ¿no? Con mucho nivel de detalle, cómo se tiene que certificar, etcétera, etcétera. Por otro lado, también se regula fuertemente todo lo que es la integración de la dimensión climática en cada uno de los riesgos financieros y no financieros que afronta la banca, ¿no? Como he dicho, el riesgo de cambio climático es absolutamente transversal y, por lo tanto, impacta en crédito, en mercado, en liquidez, en operacional, y toda esa forma en cómo impacta y en cómo se gestiona ese impacto es ampliamente regulada. Y finalmente empieza a proliferar la obligatoriedad de realizar escenarios climáticos o ejercicios de estrés test, ¿no? En Europa tenemos uno previsto para el 2022, en el caso del Reino Unido lo mismo, pero no, hay anunciados en Canadá, en Japón, en muchas geografías, y de hecho el Comité de Basilea el año pasado hizo una encuesta, ¿no?, entre distintos supervisores, entre 25 supervisores, y de ellos aproximadamente el 25% decían que tenían en sus planes el generar estos estrés test climáticos, ¿no? Y esto hace un año, posiblemente si se preguntara a día de hoy, esto se incrementaría. Si vamos adelante, Marce. Bueno, si aterrizamos un poco, ¿qué es lo que nos pide, por ejemplo, en una geografía como la europea, el regulador, ¿no? ¿En qué se concretan estas peticiones? Y aquí un poco, por dar un poco de color, ¿no?, sobre lo que es el entorno, por ejemplo, europeo. El Supervisor Financiero Europeo, el ECB, emitió a finales del año pasado una guía de supervisión, ¿no? Toda la banca europea tuvo que realizarse una autoevaluación con respecto a estas expectativas y en febrero enviar esa autoevaluación, y luego en mayo tuvieron todos los consejos de administración que enviar un plan de cómo viene a cubrir esos gaps, ¿no?, con respecto a las expectativas que tenía el supervisor para la banca en materia de gestión del riesgo de cambio climático, ¿no? Y si vemos un poco los ejes, ¿no?, de lo que se pide, pues veremos que los pilares están muy pegados a lo que son los criterios de la TCFD. Y luego, si vamos más en detalle, pues vemos que tenemos
expectativas importantes en lo que llamamos entorno empresarial, es decir, igual que los consejos de administración son responsables, ¿no?, de entender el entorno, el panorama competitivo en el que se encuentran los factores políticos, sociales, tecnológicos, del mismo modo se pide que sean conscientes de cómo el cambio climático va a afectar a cada uno de los sectores y geografías de la que forman parte sus contrapartes, ¿no? Y en ese sentido se pide que desde las entidades financieras realicen un análisis de materialidad, un assessment sobre el nivel de exposición al riesgo climático de las carteras, ¿no?, considerando los factores que les afectan en función de las distintas industrias, geografías clave y productos y servicios, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista de la estrategia de negocio, claro, aquí es un riesgo que tiene un componente estratégico muy importante, ¿no?, en el sentido de a quién vamos a financiar o cómo de expuesto está o cómo de carbonizadas están las carteras a día de hoy y cuál es el proceso iterativo, ¿no?, para ir hacia una cartera más sostenible. Y en ese sentido, sí que se solicita evidencia de en qué medida el riesgo de cambio climático, la dimensión climática, se está teniendo en cuenta en los foros o en los comités donde se toman decisiones estratégicas en la organización. Y se pide, de hecho, evidencia, ¿no?, de que realmente se realizan discusiones y se toman decisiones en esos foros, ¿no? Por otro lado, con respecto a lo que es la estructura de gobierno, ¿no? Al final, pues se pide un gobierno sólido, del mismo modo que se pide para el resto de los riesgos. El Consejo de Administración se considera el responsable, ¿no?, de realizar ese oversight del riesgo de cambio climático, recogiendo un poco el mismo criterio que establecía la TCFD. Y en ese sentido, pues se nos piden evidencias, ¿no?, de este oversight, cómo es la estructura de comités que le da soporte, todo lo que tiene que ver con incluso la existencia de perfiles especialistas que asesoren al Consejo de Administración, todo lo que tiene que ver con el apetito al riesgo, es decir, cómo se incorpora el riesgo climático dentro del apetito al riesgo, con todas las características, no solo KPI, sino establecimiento de objetivos, de límites, de niveles de tolerancia, todo el proceso de escalado y seguimiento ante excesos. Por otro lado, mucho hincapié también en lo que es la estructura organizativa. Como he dicho, es un riesgo muy transversal, ¿no? Y en ese sentido, lo que se quiere el supervisor es asegurar que no se queda, digamos, en un área general de sostenibilidad, sino que cada una de las áreas, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional, en cada una de las líneas de defensa son conscientes y están asumiendo y gestionando el riesgo de cambio climático. Y cómo es ese modelo de relación en todo lo que es el ámbito de riesgos para asegurar que no queda nada por cubrir, ¿no? Y finalmente, pues evidentemente, mucho hincapié en cuál es la información que se genera para el Consejo y para los órganos de dirección para poder realizar precisamente eso a lo que están abocados, ¿no? Es decir, a seguir, controlar el riesgo de cambio climático. Por otro lado, dentro de lo que es el ámbito de la gestión de riesgos, ¿no?, y aquí, como decíamos, hace zoom en cada uno de los riesgos, ¿no?, tanto a nivel de un marco de gestión que podríamos decir general, que es necesario contar con él y documentarlo, ¿no?, en el que se establece, pues eso, las responsabilidades, ¿no?, o el gobierno, pero también las metodologías, las políticas, las herramientas, etcétera, etcétera. Se nos pide también cuantificar, ¿no?, lo que es la exposición al riesgo de cambio climático con metodologías y herramientas, pero luego se nos pide integrarlo en la gestión de cada uno de los riesgos. Con foco, es cierto, inicialmente y fuertemente en riesgo de crédito, pero no solo, ¿no? Dentro de riesgo de crédito, mucho foco en el proceso de admisión, es decir, cómo nos aseguramos en los bancos cuando realizamos el análisis de la contraparte o el análisis de la operación
qué consideramos los riesgos de cambio climático en el proceso. Y luego, pues al final, ¿qué implica integrar en riesgo de crédito? Pues lo que todos sabemos, ¿no? Es integrar en los parámetros, en las PDs, integrar en los modelos de calificación crediticia, considerar exposiciones excesivas, ¿no? En función de la geografía o el sector, revisar el impacto del riesgo físico en los colaterales, ¿no? Si tenemos colaterales o garantías en zonas muy expuestas, en zonas inundables, etcétera, etcétera, y revisar todo lo que tiene que ver con el precio de las operaciones. En el caso de riesgo operacional, sobre todo, asegurar que los planes de continuidad de negocio y los planes de recuperación consideran precisamente pues los eventos físicos que se pueden llegar a producir y que, por tanto, son resilientes nuestras infraestructuras a esos posibles eventos, que se considera también el riesgo de greenwashing desde el área de cumplimiento, es decir, que existe una normativa y un control interno sobre este ámbito. En el ámbito de riesgo de mercado, pues se nos pide monitorizar el riesgo de cambio climático en las posiciones actuales y en las futuras inversiones, tanto lo que es la cartera de equity como lo que es la cartera de bonos. Y también se nos pide la incorporación en riesgo de liquidez y, como decía antes, se nos incorpora o se nos obliga a lo que es la generación de análisis de escenarios y el envío, ¿no?, de los ejercicios de estrés. Y luego muchísimo foco en todo lo que tiene que ver con políticas y procedimientos de divulgación y, en general, con toda la información a reportar, que, como he dicho antes, es muy amplia y muy diferente de lo que estábamos acostumbrados a reportar hasta este momento. Y si vamos a todos estos son retos importantes, ¿no? Pero si vamos a la siguiente, Marcela, querría destacar aquí qué es lo que en el ámbito de estos entornos, qué es lo que está resultando posiblemente, ¿no? Bueno, posiblemente y en función de nuestra experiencia, ¿no? Porque nosotros hemos realizado benchmarks y encuestas a las entidades en el momento, ¿no?, en que se enviaban al Banco Central Europeo, por ejemplo, el cumplimiento de estas expectativas, qué es lo que resultaba más complejo en la implantación. En el ámbito de gobierno, las entidades encuentran complejo el llevar a cabo, ¿no?, un proyecto de tal envergadura y que implica a tantas áreas y a tantas áreas de riesgos a la vez, ¿no? Y en ese sentido, asegurar en todo el marco de control, asegurar que cada área, porque muchas veces la definición sobre el papel de lo que tiene que hacer cada área en riesgo de cambio climático puede estar más o menos clara en esa primera, segunda, tercera línea, pero aterrizarla en funciones específicas es lo que está costando más, ¿no? La parte de datos es uno de los aspectos que más preocupan, sin duda, ¿no? El tener que obtener datos de aspectos como son pues las emisiones de gases de efecto invernadero de mi cartera, como son los certificados de eficiencia energética de las hipotecas, etcétera, etcétera. Son datos como he dicho, muy fuera de la zona de confort, que a veces ni siquiera las propias contrapartes disponen de ellos y que nos obligan a hacer un auténtico gap análisis, hacer procesos en el onboarding para pedírselos a los clientes, ¿no?, esta información en algunas ocasiones, hacer proxies cuando no los tenemos, acudir a fuentes externas, etcétera, ¿no? Y todo lo que es un ejercicio de montar un modelo de información robusto que dé soporte a las múltiples demandas de información que se están teniendo, también es algo que está, al final tenemos demandas de información muy fuertes en muy poco tiempo, ¿no?, para el pilar 3, para el estrés test, etcétera, etcétera, y montar un modelo de información robusto que además sea consistente con las metodologías utilizadas, con la divulgación que se está dando a inversores, es uno de los retos relevantes. ¿Bien? Por la parte de la gestión de riesgos, lo más difícil está siendo lo que es la integración en la gestión. Si vamos a lo que es el riesgo de crédito, sí se ha trabajado mucho en
en metodologías de análisis de escenarios de riesgo físico y de transición, metodologías para la cuantificación de las emisiones de la cartera de carbono y las emisiones financiadas. El paso de llevarlo al rating, no digamos a la PD, al pricing, eso es un paso, ¿no?, que está costando y que está todavía muy verde, ¿no?, y pendiente de dar. Y hay mucho foco en riesgo de crédito y lo que es, por ejemplo, el impacto en riesgo de mercado o en riesgo de liquidez, pues está todavía bastante verde, ¿no?, bastante pendiente. Y luego, finalmente, otro de los retos muy importantes son los ejercicios de stress test, ¿no?, con la situación que tenemos no solo de datos que he comentado antes, sino unas metodologías muy nuevas todavía, muy en proceso de piloto, ¿no?, con mucha incertidumbre, ¿no?, y además que se abren en muchas tipologías de escenarios posibles. Bueno, todo esto es algo que está resultando para la industria bancaria muy retador, ¿no? Y dicho esto, bueno, como decía, pues cuesta, es un esfuerzo importante, ¿no? Pero, como decíamos, no queremos quedarnos, ¿no?, en todo lo que supone esto a nivel de obligación, que es mucho, ¿no?, sino también queríamos darle esa óptica de aportación de valor, ¿no?, de sumarnos a la transición, porque la banca tiene mucho que aportar aquí y al final, pues sumarse o estar en la vanguardia de esta transición y apoyar a nuestros clientes, a nuestras contrapartes en ese proceso de transición va a mejorar mucho el engagement con esos clientes y va a generar nuevas oportunidades que ahora Marcela nos va a pasar a contar. Bueno, muchas gracias, Soledad. Voy a tratar de pasar muy rápidamente en unos 10 minuticos sobre cómo todos estos riesgos que ha contado Soledad se convierten en una oportunidad para el sector bancario. Y básicamente creo que me voy a querer quedar en este slide que me parece el más importante, y es que todos estos riesgos climáticos que están presentes en algunos sectores, porque valga aclarar que no todos los desastres naturales ni todos los eventos climáticos pues afectan a todos los sectores económicos de la misma manera. Por ejemplo, podemos decir que los deslizamientos de tierra tienden a afectar más, por ejemplo, a un sector transporte, mientras que las sequías o las lluvias extremas pueden afectar mucho más directamente a las actividades agrícolas. De manera que, por ejemplo, estos son ejemplos bastante ilustrativos de pues, qué es lo que pasa con estos riesgos climáticos que se convierten en una oportunidad. Y es que, por ejemplo, en un sector agrícola donde tenemos riesgos como la precipitación o las sequías extremas, por ejemplo, en el caso de los riesgos físicos o en el caso de los riesgos de transición, cambios en la demanda de productos agrícolas, por ejemplo, desde los mercados desarrollados, donde cada vez más hay mayor demanda, por ejemplo, por cultivos certificados para asegurarse que no hay deforestación o que no hay excesivo uso de fertilizantes o pesticidas, pues se convierte realmente en una oportunidad para la banca para tener estos créditos temáticos que, por ejemplo, promuevan las actividades o las prácticas sostenibles dentro de la agricultura, que puede ir desde el uso de sellos, por ejemplo, hasta tener seguros climáticos específicos para las actividades agropecuarias, ¿no? Lo mismo nos pasa en el sector de la construcción o el sector inmobiliario, donde, por ejemplo, los riesgos de inundación, que son físicos, o el aumento del nivel del mar, por ejemplo, para las zonas turísticas, pues es importantísimo. O los riesgos de transición, en donde en el caso de la vivienda pues existe un cambio de demanda, por ejemplo, desde la sociedad, de querer tener unidades residenciales mucho más eficientes o en zonas de menor riesgo, o que en el caso, por ejemplo, de los edificios corporativos o comerciales, pues las multinacionales cada vez están más interesadas en tener oficinas
en edificios que que tengan certificaciones internacionales de construcción sostenible, por ejemplo, pues se convierte en una oportunidad para la banca. Veamos, por ejemplo, el caso de las hipotecas en países como Chile, por ejemplo, donde existe un portafolio de crédito muy grande en el ámbito de las hipotecas que está representado más o menos en el 30%, mientras en otros países, por ejemplo, como México, digamos, está alrededor del 14%, pues cuando uno mira los riesgos, no necesariamente en Chile existen los mismos riesgos de inundación que en México. En México son unos riesgos mucho más altos y entonces los bancos tienen que empezar a buscar soluciones para esa cartera que tienen en el sector hipotecario, por ejemplo, para tener respuestas, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, el financiamiento de edificios con certificaciones verdes de construcción sostenible, como puede ser la certificación LEED o la certificación EDGE, que es la certificación de construcción sostenible de IFC, o tener específicamente líneas de crédito para desarrolladores que estén interesados en este tipo de, digamos, en mitigar este riesgo que acabamos de decir a través de la certificación de sus edificios o de unas prácticas eficientes, de tener, por ejemplo, paneles solares en los techos de las edificaciones industriales, comerciales, etcétera, que van a responder a una demanda que existe en que pues cada vez más las empresas pues están más llevadas a empezar a medir pues el scope 1, 2 y 3 de sus emisiones de carbono, y en la 2 pues van a ser responsables de decir pues cuáles son las emisiones que vienen de las fuentes de energía que usan, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la banca tenemos soluciones para este tipo de retos que se vienen a partir de los riesgos climáticos, físicos o de transición? Y tener esas soluciones, hipotecas verdes, por ejemplo, para los usuarios finales de esas unidades residenciales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de construcción inmobiliaria, que me parece a mí muy interesante, pues una de las cosas que vemos nosotros en México es que 27 de las 32 zonas geográficas más importantes de la banca pues tienen unos riesgos de inundación bastante altos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? Ahí nosotros hemos venido trabajando desde IFC en estos dos temas que acabamos de mencionar, de agricultura y construcción sostenible, precisamente para ayudar a las instituciones financieras a identificar estas oportunidades de negocio a partir de unos riesgos climáticos que se hace urgente responder, ¿no? Otro ejemplo es el tema de transporte y los temas de infraestructura. Como lo decía ahorita al principio, pues, por ejemplo, los deslizamientos de tierras son temas que afectan muchísimo al sector del transporte o a la infraestructura. Digamos que en términos de infraestructura y transporte, únicamente las pérdidas que existen a partir de eventos climáticos son de alrededor de 18.000 millones de dólares anuales únicamente en mercados emergentes, por ejemplo, ¿no? O temas de transición, en donde la regulación, donde empieza a haber impuestos al carbono o empieza a haber regulación, por ejemplo, para que no haya más producción de vehículos basados en combustibles fósiles, como lo estamos ya viendo en Latinoamérica como Brasil, por ejemplo, o demanda desde el usuario, en donde quieren nuevos servicios más limpios, donde el mobility as a service, ¿no? Servicio de transporte como un servicio, empieza a ser interesante para la banca, ¿no? Y abre una nueva oportunidad para la banca de, pues, qué otras soluciones se pueden ofrecer a los clientes que vayan muy alineados con estos riesgos climáticos que están enfrentando los diferentes sectores, ¿no? Entonces, empezar, por ejemplo, promoción, y lo estamos viendo en la región, de créditos específicos para vehículos híbridos o eléctricos, por ejemplo, o temas de digitalización para generar mayores eficiencias, por ejemplo, en el transporte comercial o industrial, innovación y nuevos modelos de negocios, como lo que decíamos ahorita de mobility as a service, ¿no? Todos estos son temas que, como bien ahorita contaba Soledad, pues son unos riesgos que está enfrentando la banca, pero que por el otro lado de la moneda pues está generando nuevas oportunidades de negocio que los bancos pueden aprovechar. Y es que cuando uno mira, por ejemplo, las oportunidades que salen en los reportes
más allá de los estudios, por ejemplo, que desde IFC hemos tenido, en donde sabemos que en Latinoamérica tenemos una oportunidad de alrededor de 2.6 trillones de dólares en financiamiento climático, pues también a la luz del COVID, ¿no? Y de todo el receso económico que hubo, pues se espera que todo el tema de transición sea más verde, ¿no? Lleve a economías que sean más neutras en términos de carbono, y que eso, por ejemplo, en el caso de Brasil puede traer aproximadamente 535 billones de dólares adicionales para el PIB, o que en el caso de Costa Rica esto implica 41 billones de beneficios netos para la economía de Costa Rica, por ejemplo, en temas de decarbonización, ¿no? Que se espera que vengan entre el 2025, entre el 2020 y el 2050, o en el caso de Brasil hasta el 2030. De manera que lo que quiero decir con esto es que por donde lo miremos realmente para el sector bancario, esto se convierte realmente en una oportunidad de negocio, en donde a pesar de no ser nuestros países los mayores emisores, pues sí somos los más vulnerables. Y tenemos, digamos que muchos ejemplos de desastres naturales que lamentablemente hemos tenido que vivir en la región y que son resultado del cambio climático, y que el prepararnos para eso, no solamente para mitigar esos riesgos, sino para que todo esto se convierta realmente en una oportunidad de tener nuevos productos y servicios verdes que respondan a esas necesidades y que respondan a la innovación de la que somos responsables nosotros en nuestros países, pues realmente es una grandísima oportunidad, no solamente para colaborar con los temas del medio ambiente, sino para hacer muchos más negocios. Como estos ejemplos hay muchos más que tienen que ver, por ejemplo, con energía y los bajos costos, por ejemplo, de la nueva tecnología solar, por ejemplo, que está al mismo nivel de la tecnología, digamos, de la energía tradicional. ¿Por qué no tener paneles solares, no? Yo creo que la pregunta a todo esto, y por terminar, porque el tiempo realmente es muy corto, yo creo que la pregunta aquí es, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? En unos años, hablamos desde los temas de transición, que nos ha llevado mucho a pensar en los stranded assets, los activos estancados, pues no solamente realmente de los activos estancados, sino de lo que lo vamos a ver en unos años, sino de todo lo que se está viniendo desde el punto de vista también de cambio de preferencia de la sociedad con respecto a los productos y servicios que quiere que se le provean, ¿no? Y esto le pega tanto al sector real como al sector financiero, donde afuera hay unos clientes bancarios que están esperando que sus bancos tengan una oferta de crédito, de inversión, de financiamiento que esté realmente en línea con los compromisos que hay globales de atender la mitigación y la adaptación al cambio climático. Yo creo que voy a parar aquí porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Me comprometí a hacerlo en 10 minutos y aquí estoy, Daniel, que me dices por ahí que ya estamos en tiempo. Soledad, Marcela, les agradecemos enormemente por habernos compartido sus conocimientos y experiencia en este frente, y me quedo con la frase que hace un momento comentas, Marcela. La pregunta no debería ser ¿por qué deberíamos ser proactivos capitalizando las oportunidades del cambio climático?, sino todo lo contrario, ¿por qué no deberíamos? Y aunque es cierto que los tiempos son un poco cortos, creo que tenemos un margen para realizar un par de preguntas con respecto a sus intervenciones. La primera pregunta, bueno, para contextualizar, visualicemos un banco que hoy día, a pesar de sus intereses y a pesar de su motivación, pues no está haciendo mucho, o inclusive no está haciendo nada para capitalizar estas oportunidades derivadas del cambio climático. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué podría hacer ese banco para dar ese primer paso? ¿Qué debería tener en cuenta ese banco para iniciar este viaje hacia la capitalización de las oportunidades de negocio derivadas del cambio climático? Muy bien. ¿Quieres responder tú, Marcela? Adelante, Soledad, si quieres empezar. Bueno, yo diría que escuchar primero a los clientes, ¿no? Quiero decir, los clientes están ya presionados, si no por la regulación, ¿no? Porque no pueden no ser industrias reguladas, están ya presionados por los inversores en hacer esa transformación y están ávidos, ¿no? de tener al banco a su lado
ofreciéndoles pues ese acompañamiento en búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces, yo diría que eso es lo más relevante, ¿no? Marcela, ¿comentas? Sí, yo creo que sin duda alguna afuera, yo creo que hay mucho interés y mucha, digamos, compromiso. Es lo que yo estoy empezando a ver. Hay mucho más compromiso hoy desde afuera, desde los clientes, en tener actividades relacionadas con cero emisiones o con reducción de emisiones o con adaptación a temas de cambio climático. Y yo creo que lo que hay que hacer, como bien dice Soledad, es entender esas necesidades para diseñar soluciones. Yo creo que las soluciones están ahí. Nosotros desde IFC estamos apoyando desde muchos ámbitos al sector bancario en que entienda estas oportunidades y nosotros las vemos muy claras y está, como decía ahorita, en los billones y en los trillones de dólares en construcción, en transporte, en gestión de residuos. Y lo que hay que hacer es precisamente sentarse y diseñar pues cuáles son esas soluciones para esas oportunidades tan importantes, de volúmenes tan importantes que hay, pero también que me parece importantísimo es cómo ayudar a nuestros clientes a transicionar hacia esos modelos más verdes, ¿no? No es solamente lo que hay hoy, sino que hay unas industrias que van a tener muchísima presión, ya sea porque o son muy vulnerables al cambio climático o son muy emisoras aportando al cambio climático. Y a ambas hay que ayudarlas a transicionar a que sean sostenibles en el tiempo, porque si no, pues eso representa unos riesgos que ya muy bien y muy detalladamente contaba Soledad. ¿No? Cuando no las ayudamos a transicionar o cuando no tenemos unas soluciones, pues eso nos va a generar un riesgo. Y cuando determinamos el riesgo, eso nos genera una oportunidad, de manera que está completamente vinculado. Negocio y riesgo van aquí muy de la mano, ¿no? Quiero decir, el que nuestras contrapartes no transicionen nos supone un riesgo como banco, pero su necesidad de transicionar nos supone una oportunidad de acompañarlas, ¿no? Dándoles no solo la financiación, sino el conocimiento. Totalmente de acuerdo. Ahí en esa transición, el apoyo del sector bancario es clave en ese sentido. Y por último, pero no menos importante, la segunda pregunta está relacionada con la primera. Esos bancos que actualmente quieren capitalizar su interés, pues seguramente uno de los primeros pasos sería referirse a las recomendaciones del TCFD, del Task Force on Climate Financial Disclosures. En ese orden de ideas, ¿qué sugerencias o qué recomendaciones le comentarían a un banco que desee iniciar su viaje a partir de estas recomendaciones del TCFD? Marcela, ¿comentas? Lo primero, formarse, ¿no? Sí, exacto. Perdón, que es que a mí me mutean involuntariamente, porque creo que tengo un poco de ruido por acá atrás. Pero sí, o sea, formación iba a ser mi respuesta y para eso nosotros desde IFC con Management Solutions pues hemos creado esta capacitación que ofrecemos a través de la IFC Green Banking Academy, que básicamente lo que hace es ayudar al entendimiento de lo que son los riesgos climáticos y las oportunidades que ofrece para los bancos. Nosotros hicimos una encuesta y perdón que me vaya siempre a lo mismo, pero es que en el 2017 nosotros pudimos entender que una de las barreras más importantes para que los bancos latinoamericanos no avancen en su agenda verde es falta de conocimiento. No tenemos el conocimiento necesario para tomar acciones. De manera que desde el Green Banking Academy nosotros lo que hemos hecho es proporcionar esta solución de transferencia de conocimiento para los bancos de manera que podamos tener un entendimiento claro, en este caso, como tenemos otros casos, pero en este caso, de riesgos climáticos y nos hemos asociado pues con líderes en el mercado en cada uno de los temas que en este caso es Management Solutions en el tema de riesgos climáticos. Nos asociamos y ofrecemos una solución de conocimiento para los bancos. Esta capacitación la tenemos ya disponible y estamos más que dispuestos a discutir con los bancos que están aquí asistiendo hoy, pues cómo podemos apoyarlos con esta capacitación
para entender los riesgos climáticos, para entender las oportunidades que están vinculadas a esos riesgos climáticos y para tener claridad de cuáles son esas acciones que debemos tomar desde la banca para hacer ese paso, esa transformación, nuestra propia transición hacia un modelo más verde. Cómo integramos la función de riesgos, ¿no? Y en cada uno de los riesgos, las metodologías, las herramientas. Ahora mismo hay un rosario de metodologías, de herramientas, el asesorar en cómo decidir. Eso es un poco lo que ofrecemos, ¿no? Desde nuestro conocimiento también de haber pasado por ahí, ¿no? Adhiero a sus comentarios, Marcela y Soledad. Les agradecemos enormemente y también a las entidades que ustedes representan por apoyar este Congreso Latinoamericano de Riesgos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Muchas gracias.